No hay otro nombre digno de alabar. No hay otro nombre digno de alabar. Cristo el Señor, el gran Emmanuel. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre digno de alabar. Levanta tu voz, tus manos, digamos al Señor, no hay otro nombre. No hay otro nombre digno de alabar. El Salmo 121 dice así: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hoy vamos a reflexionar en este salmo. Bendiciones y bienvenidos. David era un guerrero y como guerrero él tuvo una formación muy interesante y particular. ¿Dónde se formó David como guerrero? La historia de la Biblia nos cuenta que cuando David fue a visitar a sus hermanos durante el reinado del rey Saúl, su padre lo mandó a visitar a sus hermanos, a llevarles alimentos y a ver cómo estaban. David se encontró con una escena tremenda. Los filisteos estaban amenazando al pueblo de Israel y había un caudillo de ellos que los amenazaba todos los días, el gigante Goliat. Y la mayoría de ustedes conocen esa historia. Cómo David no pudo detenerse al escuchar las vociferadas de este gigante contra el pueblo de Israel y contra los ejércitos del Dios de Israel. Pero ¿dónde se entrenó David para poder ser el guerrero que fue? Y para poder hacer en esta primera ocasión la hazaña que Dios hizo a través de él. Pues David se entrenó siendo pastor de las ovejas de su padre, Isaí. Él cuidaba las ovejas. Ese era el trabajo de David desde su juventud, cuidar las ovejas de su padre. Y esto tiene un significado profético porque David después fue pastor de la nación de Israel como rey. Pues la escritura nos dice, y yo quiero que veamos en 1 Samuel capítulo 17, cuando estaban en el campo de batalla y David llegó al momento en el cual el gigante estaba amenazando a la nación de Israel. Y entonces David se dispuso y dijo, ¿cómo es posible que este filisteo incircunciso desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Y en toda esa historia lo llevaron ante el rey Saúl. Y entonces el rey Saúl le dijo, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Eso está en el versículo
33 del capítulo 17. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y en el versículo 37 dice algo tremendo. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y la mayoría de ustedes ya conocen la historia de este capítulo 17 de Primera de Samuel. David fue un guerrero, fue un gran rey en Israel, pero su formación la obtuvo precisamente cuidando las ovejas de su padre. ¿Y cuál fue la experiencia que lo desarrolló como guerrero? Precisamente lo que hemos leído en este versículo 37. David confiesa y dice: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Actualmente estamos atravesando circunstancias difíciles a nivel mundial. Y como lo hemos dicho, el panorama es gris. El panorama no es alentador, no es halagador. Pero en medio de un panorama que no es alentador, tenemos las promesas de Dios para nosotros como sus hijos, para nosotros como su pueblo. Y la experiencia de David nos ayuda en este momento a reflexionar, porque David está en el Salmo 121 exclamando: alzaré mis ojos a los montes. Y él se pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahora hagámonos una pregunta. ¿Qué era lo que había en los montes de Israel? Cuando David alzaba sus ojos a los montes, estaba preguntándose: ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde va a venir mi auxilio? ¿De dónde va a venir mi protección? En los montes de Israel había algo que existió desde antes de la llegada de los israelitas a estas tierras. Los pueblos cananeos eran pueblos idólatras y adoraban a muchos dioses. Y en esos montes habían lugares altos de adoración a esos dioses paganos. Así que cuando David está exclamando: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, él de una vez está mirando que en los montes de Israel hay altares en los cuales no solamente los cananeos, sino también muchas veces los israelitas pusieron su confianza. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra confianza en cosas que no precisamente vienen de la mano de Dios para nuestra protección? ¿En dónde está poniendo la confianza la nación y las naciones, los pueblos de las naciones ante esta crisis mundial? ¿Dónde está poniendo la confianza los gobernantes? ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? Muchos están poniendo su confianza en los recursos materiales. Muchos están poniendo su confianza en posibles proyectos, posibles nuevos proyectos o negocios. Muchos han puesto su confianza en sus propias habilidades. Pero realmente, como hijos de Dios, necesitamos ubicar las cosas en su lugar y poner nuestra confianza donde debe ponerse. ¿Qué había en los montes de Israel? Había los lugares altos. Para ubicarnos un poco mejor sobre lo que constituían estos lugares altos, yo quiero llevarlos a que busquemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23. Los libros de Primera y Segunda de Reyes nos dan un detalle de la vida de Israel en tiempo de los reyes.
Y podemos ver ahí a los reyes, que por cierto fueron pocos, que tuvieron un corazón para Dios, que tuvieron temor de Dios, que se esforzaron por no solamente cumplir los mandamientos de Dios, sino porque el pueblo de Israel los cumpliera. Pero también hubo una cantidad mayor de reyes que dieron lugar a la apertura de lugares altos de adoración a dioses paganos. Y yo quiero que veamos en Segunda Reyes capítulo 23, nos narra la historia de uno de los mejores reyes que hubo en Israel, en el reino del sur, en Judá. Me refiero al rey Josías. En el versículo 5 nos dice una de las cosas que hizo el rey Josías. Dice que quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Versículo 6, y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén, es decir, en el templo de Jerusalén había una imagen de una diosa pagana, Acera. Dice que él la sacó y la quemó, la redujo a polvo. Versículo 7, también derribó las casas de los dedicados a la prostitución que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para la acera. Es decir, el pueblo de Israel en el reino del norte de manera muy profunda, pero también en el reino del sur, en el reino de Judá, cayó en idolatría de una manera impresionante. Y esto viene de raíces históricas muy claras que vamos a ver ahora, pero también ha repercutido hasta nuestros días. Más adelante, en el versículo 11 dice, a la entrada de la casa del Señor junto a la cámara de Natán Melec, el oficial que estaba en las dependencias, quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. La adoración al sol y con estas liturgias de los caballos era parte de la idolatría de culturas antiguas. Y prendió fuego a los carros del sol, la adoración al sol. Y los altares que estaban sobre el techo, el aposento alto de Acaz, que habían hecho los reyes de Judá, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Señor, el rey derribó, los destrozó allí y arrojó su polvo al torrente Cedrón. El rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que estaban a la derecha del monte de destrucción que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Era terrible la idolatría en la que había caído el pueblo de Israel. Versículo 14, asimismo hizo pedazos los pilares sagrados, entiéndase aquí obeliscos, pilares sagrados, derribó las aceras y llenó sus lugares de huesos humanos. Cuando buscamos en la concordancia bíblica la frase lugares altos, podemos encontrar alrededor de 65 citas, versículos que hacen referencia a este tema. Y otra cantidad más grande de referencias cruzadas que tienen que ver con los lugares altos. ¿Qué nos enseña esto? Que era un problema muy serio en la vida de la nación de Israel. Y esto es grave porque cuando nos vamos al Decálogo encontramos la primera declaración o primer mandamiento del Decálogo es: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pero el segundo, y por lo tanto segundo en importancia, dice: no tendrás otros dioses delante de mí. De manera pues que
La idolatría es la expresión más profunda de infidelidad hacia Dios. Y hemos estudiado en otras ocasiones cómo este mandamiento forma un solo principio con el segundo mandamiento de la segunda tabla del Decálogo, que dice: no cometerás adulterio. Y estudiamos eso en detalle, como la infidelidad conyugal es precisamente el mismo principio espiritual que la infidelidad con Dios. Así que la nación de Israel cayó en este terrible pecado de idolatría de manera frecuente en su historia. Y yo quiero llevarlos a que podamos ir a las raíces de este problema. ¿Dónde nació este politeísmo, esta tendencia del ser humano a adoptar un tipo de religiosidad politeísta? ¿Dónde tuvo su origen? Las escrituras nos narran en Génesis capítulo 10 y capítulo 11 una historia que nos ubica en las raíces de el actual politeísmo que hemos tenido a lo largo de todos estos siglos en todas las civilizaciones humanas, en toda la tierra. En Génesis capítulo 10, versículo 8 a 9, nos habla de la historia de un hombre llamado Nimrod. Nimrod fue nieto de Cam. Para recordarles, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Jafet y Cam. Cam fue el hijo de Noé que escogió vivir una vida en contra de Dios, vivir una vida de rebelión. Pues Cam tuvo su hijo llamado Cus, y en el versículo 8 del capítulo 10 de Génesis dice: Cus también engendró a Nimrod, quien comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, dice en algunas versiones. Pero en otras versiones, y cuando indagamos el sentido de esta palabra, de esta frase, un poderoso cazador delante del Señor, por ejemplo, en la Biblia textual dice así: Él fue intrépido cazador enfrentado a Yahweh, al Señor, a Dios. Entonces, ¿qué pasó con Nimrod? La historia nos lo dice aquí en Génesis capítulo 10. Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 10, versículo 9. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Y como lo dije antes, esto significa enfrentado al Señor, enfrentado a Yahweh. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador enfrentado a Yahweh. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erech, Acab y Calné, en la tierra de Shinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehoboth-ir, Calá y Resén, entre Nínive y Calá. Aquella es la gran ciudad. De manera pues que Nimrod llegó a edificar muchas ciudades. Aquí se mencionan 8 grandes ciudades. Y él llegó a desarrollar un reino. Lo interesante de este reino de Nimrod es que Nimrod indujo a esta población a no reconocer a Dios como la fuente de su bienestar. Ellos empezaron a creer que su bienestar era el resultado completamente de su esfuerzo y de su trabajo, que por lo tanto la honra era para ellos mismos. Y en ese sentir llegaron a desarrollar un proyecto loco e impresionante. Ellos decidieron construir una torre. Y yo quiero que vayamos al capítulo siguiente, el capítulo 11. Versículo 1 dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos,
fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre famoso, construyamos una ciudad y una torre que llegue al cielo. ¿Cuál fue el pecado original de la primera pareja? Cuando Adán y Eva cedieron a la voz engañosa de Satanás. Satanás les mintió y les dijo, no moriréis, sino que seréis semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Y ellos accedieron a la tentación del enemigo de llegar a ser semejantes a Dios. ¿Cuál fue el pecado que hizo que Satanás fuera echado de los cielos cuando él era un arcángel de luz? El pecado precisamente fue el mismo, el querer ser semejante al Altísimo y sentarse allá por encima del Altísimo. Ese orgullo, esa vanagloria, esa egolatría fue el origen del pecado original. No moriréis, seréis como Dios. Y aquí tenemos a Nimrod con todo su reinado y toda la gente de acuerdo diciendo, construyámonos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. En realidad el sentido de esto, si lo vemos en términos de ingeniería y con lo que entendemos de cómo es el globo terráqueo y todo eso, pues es un proyecto completamente loco, construir una torre que llegue hacia los cielos. Pero es el sentido de la motivación de este proyecto. La motivación es, tenemos que llegar hasta los cielos, ser semejante al Altísimo. Nosotros necesitamos hacernos un nombre, nosotros somos los importantes. Porque en esta generación de Nimrod los apartó de darle honra y gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que nació en este lugar? Nació el politeísmo. El politeísmo que hemos heredado hasta nuestros días en todas las culturas de la tierra nació ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando ellos estaban en este proyecto? El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Así que dijo, confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Cuál era el deseo de ellos al construir la ciudad y la torre? Hacerse un nombre y no ser dispersados. Por lo tanto, eso fue lo que hizo el Señor. Confundió sus lenguas. Ya no pudieron comunicarse y fueron dispersados sobre la faz de la tierra. ¿Qué nos enseña esto? Muchas cosas. Una de ellas es que Dios no permite que nos exaltemos por encima de Él, que no reconozcamos que Él es nuestro Dios. La primera declaración del Decálogo dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de casa de servidumbre. Yo soy el Señor tu Dios que te libero. Yo soy el Señor tu Dios que me acerco para redimirte, para restaurarte. Las Escrituras nos dicen en la carta a los Romanos que nosotros los seres humanos nos constituimos en enemigos de Dios por nuestros pecados. Pero siendo enemigos de Dios, Dios vino y se reconcilió con nosotros por medio de su Hijo. Así que la primera declaración del Decálogo es la más grande declaración de misericordia y amor de Dios hacia la humanidad. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Yo soy el Señor tu Dios que te libero. Así que aquí está este pueblo rebelándose contra Dios y Dios los dispersó. Ahora, ¿qué se llevaron
todas estas familias que tuvieron que dispersarse a lo largo y ancho del planeta, ¿qué llevaban ellos consigo? Llevaron el politeísmo. Babel, la torre de Babel, se construyó en lo que es la Babilonia antigua. Babilonia es la cuna del politeísmo. Babilonia es la cuna del ocultismo, de la astrología, de la religión a dioses que no son dioses. La expresión de rebelión contra Dios viene de las múltiples religiones del politeísmo que nació en Babilonia. Babilonia antigua, pues, es la madre de las religiones apóstatas que tenemos hasta la fecha en todas las culturas de la tierra. Entonces no es casualidad que podamos encontrar en América, en Asia, en África, en Europa, al estudiar las culturas de los pueblos, adoración a los mismos dioses, a los astros, al sol, a la luna, al dragón, a la serpiente, porque todo este sistema de religión apóstata, politeísta, viene precisamente de los tiempos de Nimrod en Babilonia. Entonces, lo que las culturas han heredado de Babilonia es un espíritu de rebelión contra Dios. Es lo mismo que estamos viviendo en este momento. Y por eso estamos reflexionando hoy en el Salmo 121. El salmista está diciendo: alzaré mis ojos a los montes. Traslademos esta expresión, este salmo, a nuestra vida actual, en este momento, en el 2020. ¿Cuántos montes, cuántos lugares altos hay en todas las naciones de toda la tierra? Abundan los lugares altos. Y no solamente los lugares altos, que han sido construidos precisamente para venerar a esos dioses paganos, sino que hay una actitud en el corazón del hombre moderno por rebelarse contra Dios. El hombre moderno en las últimas décadas no quiere nada de Dios. El hombre moderno se ha empecinado a ir en contra de los principales y más importantes mandamientos de la palabra de Dios. Intencionalmente ha profanado la institución del matrimonio, por ejemplo. Ha asesinado y sigue asesinando en todas estas décadas millones de bebés antes de nacer. El hombre moderno se ha propuesto ir en contra de las leyes de Dios, al igual que este reino de Nimrod en Babilonia. Pues aquí tenemos a David diciendo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde en el versículo 2 y dice: mi socorro viene de Yahweh, del Señor. La palabra utilizada en este versículo 2 para Dios es las 4 consonantes del nombre santo de Dios. Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Y yo quiero que reflexionemos un poco sobre el significado de este nombre. Porque el nombre de Dios que está aquí en el Salmo 121 es el mismo nombre que aparece en el Decálogo. Cuando Dios se reveló a Moisés para entregarle las sagradas escrituras que hoy tenemos, la Torá, sus mandamientos, sus leyes. Cuando Dios le entregó esto a Moisés, se reveló a él con este nombre de las 4 consonantes. Y vamos a ir a revisar en el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34 marca el final de todo este proceso en el cual Dios se reveló a Moisés y le entregó su palabra para el pueblo de Israel y para la humanidad. Y en el capítulo 34, el Señor le dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste.
Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí y allí preséntate a mí en la cumbre del monte y que no suba nadie contigo. Y bueno, y Moisés labró las tablas de piedra, se levantó muy de mañana y subió al monte. Y en el versículo 5 encontramos algo muy interesante y quiero que le pongamos atención. El tercer mandamiento del decálogo es: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Y eso tiene un significado enorme. Y veamos lo que dice el versículo 5, Éxodo 34. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor, el nombre de Yahweh. Entonces pasó Yahweh por delante de él y proclamó. El Señor pasó por delante de Moisés y proclamó. ¿Qué proclamó? Proclamó lo siguiente. Dice: Yahweh, Yahweh, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Esta escritura nos muestra los atributos de este nombre santo de Dios, Yahweh. Son atributos de misericordia. El Señor está diciendo aquí: yo soy el Señor compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Ese es el atributo de este nombre. Es un atributo hermoso y maravilloso. El Dios que nos rescata, que nos redime, es precisamente un Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuál es la característica más importante de el diablo, de Satanás, el príncipe de este mundo? Su característica más importante es la mentira. Él es el padre de mentira, él es el maestro de mentira, él es el engañador de este siglo, él es quien engaña a las naciones, él es quien tiene engañado a los gobiernos de este sistema de cosas para que se rebelen en contra de Dios, para que emitan leyes en contra de los mandamientos de Dios. Y en el versículo 7 menciona algo que no puedo dejar pasar, es muy importante. Dice que es el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Las tres palabras utilizadas aquí, refiriéndose al pecado en general, son tres palabras con significados diferentes. Iniquidad es abón en hebreo, que significa perversidad, significa maldad. En cambio, la palabra rebelión es pesha, que significa rebelión propiamente dicho, transgresión, separarse de la autoridad, traspasar, apostatar, pelear, ofender, transgredir. Y la palabra utilizada para pecado es hatá, que significa fallar, no dar en el blanco. Entonces es interesante porque aquí hace la aclaración de que nuestro Dios está dispuesto, cuando el corazón del hombre se arrepiente, a perdonar estos tres tipos diferentes de ofensa contra Dios. La iniquidad o maldad o perversidad, que es un tipo de pecaminosidad que heredamos desde nuestros ancestros. Pero también dice que Él perdona la rebelión, que es esa actitud deliberada, premeditada, alevosa del ser humano de rebelarse contra Dios, de ir en contra de sus mandamientos. Y también la otra utilizada, que es hatá para pecado, que es traducida como pecado, que es
no dar en el blanco, fallar. Es este tipo de pecados más frecuentes que son del diario vivir, donde no tienen una intencionalidad, simplemente fallaste, no diste en el blanco. Pero el Señor nos está diciendo aquí, yo soy el Señor tu Dios, grande en misericordia, que perdono todo ese tipo de pecados. Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios de reconciliación, que espera el arrepentimiento. Y los tiempos en que estamos viviendo nos muestran que necesitamos precisamente tener una actitud de arrepentimiento. Necesitamos humillar nuestros corazones delante de Dios en arrepentimiento. La humanidad solo tiene una salida a la situación en que vive, y es volverse a Dios. Cuando el reino de los cielos se acercó, lo que el Señor estaba pidiendo y continúa pidiendo por acercar su reino hacia nosotros es que nos arrepintamos. Así que el salmista David dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, el Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la rebelión, la iniquidad, el pecado. Quien hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de ese único Dios. El Señor nos está diciendo en este momento de crisis mundial, donde las cosas no se ven bien, donde el panorama es incierto, el Señor nos está diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te auxilio, que te socorro, que te libero. Yo soy tu amparo y fortaleza, yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones, en las dificultades. Ese es el mensaje de Dios para nosotros en este momento. Y si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestros corazones, sino atendamos a su voz. Y el salmista sigue diciendo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios no duerme. Sus ángeles están ahí para guardarnos. No se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y puede decir alguno de ustedes, bueno, eso es para Israel. Sí, pero la palabra de Dios dice que hemos sido injertados en el pueblo de Dios por la fe en Jesús, el Mesías. Él nos sacó del olivo silvestre y nos injertó en el olivo natural por la fe en el Mesías, Yeshua, en Jesús el Mesías. Así que este mensaje es para nosotros. Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. A mí me ha llamado mucho la atención este versículo porque es fácil entender cómo el sol lo fatiga a uno de día cuando está uno en labores físicas de campo, pero no logra uno captar bien cómo es que la luna lo fatigue de noche. Y lo único que yo puedo aprender de esta figura que está en el versículo 6 es que relacionándola con el versículo 1, cuando el salmista estaba diciendo, alzaré mis ojos a los montes, donde estaban los lugares altos de adoración a los ídolos paganos de los cananeos. El salmista dice, no, mi socorro viene de Yahweh, el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. En el versículo 6 dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Y es interesante porque el sol es uno de los dioses más importantes de las culturas. Podemos encontrar el sol como un dios importante en la cultura egipcia, en la cultura de los incas, en la cultura maya, en diferentes culturas.
existe la adoración al sol como un dios pagano importantísimo. Pero igual la luna es otro dios objeto de adoración por la cultura de la religión politeísta apóstata. Entonces, esto lo podemos relacionar con los lugares altos, con la adoración a dioses paganos. Así que, cuando nuestra fe y confianza está puesta en el Dios eterno, tenemos que tener esa plena seguridad para no acceder, pero ni un ápice de nuestra vida, a ningún engaño que nos ofrece este nuevo mundo, de esta nueva era, de este nuevo humanismo ateo y materialista apartado de Dios. Ahora, ¿qué está ocurriendo ante nuestros propios ojos en el mundo respecto a esta herencia politeísta que hemos estado conversando? Veamos, el año pasado, el 4 de febrero del 2019, el más alto representante del Vaticano se reunió con el más alto representante del islamismo para firmar un documento sobre la creación de una institución que se llama la Fraternidad Humana para la Paz Mundial y la Convivencia Común. A final del año 2019, el 15 de noviembre, se produce el anuncio de un proyecto para construir lo que ellos llaman la Casa de la Familia Abrahámica en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Y esta semana hemos estado viendo la convocatoria que este alto comité para la fraternidad humana y la paz mundial hizo junto con el máximo jefe del Vaticano para que se llevara a cabo una jornada de oración y ayuno por la pandemia que estamos padeciendo. ¿Qué nos indica estos acontecimientos? A simple vista parecen buenos, a simple vista son palabras bonitas: fraternidad, paz mundial, convivencia común, tolerancia y todos esos términos bonitos. Sin embargo, lo que estamos viendo es el nacimiento de una nueva religión mundial politeísta. Si regresamos a la simplicidad de la palabra de Dios y vamos al Decálogo, leemos: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Este segundo mandamiento del Decálogo es contundente. Dios no permite a sus hijos invocar a otros dioses. No hay otro nombre digno de alabar. No hay otro nombre digno de alabar. Cristo el Señor, el gran Emmanuel. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre digno de alabar. Levanta tu voz, tus manos, digamos al Señor: no hay otro nombre. No hay otro nombre digno de alabar. No hay otro nombre digno de alabar. Cristo el Señor, El gran Emmanuel. el gran Emmanuel.
nombre, Señor. Tu nombre, Señor, es la torre que nos refugiará en la dificultad. Tú nos ayudas. Tu nombre tiene todo poder. Tu nombre, Señor, hay poder en tu nombre, Señor. ¿Cuántos creen que Él es digno de toda alabanza? Su nombre es torre fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Dilo conmigo.